Una escuela rodeada de misterios y sucesos sobrenaturales. En esta historia veremos cómo un dúo poco común se unirá con tal de resolver cada uno de ellos y destapar la verdad oculta ante sus ojos. El cerebro a veces puede ser un laberinto para algunas personas. En ciertos casos, este puede volverse descuidado y orgulloso, lo que le impide admitir a uno que no se sabe algo. Si bien es capaz de movilizar conocimiento para ofrecerte una explicación, a veces no resulta muy preciso. Una persona casi siempre se guía por lo que cree y las costumbres que tiene, e inconscientemente crea una narrativa más convincente, lo que puede llevarte a ver algo que no es de este mundo. Cuando se trata de un misterio, el cerebro puede llenarse de dudas, aunque si hay algo que es verdad, es que en este mundo nada es inexplicable. Nos dirigimos al año 1948. Aquí conocemos a Kanna Kusakabe, una chica muy servicial y alegre, quien tras convertirse en estudiante de segundo año de secundaria debido a una reforma del sistema escolar establecida un año atrás, ahora asiste a la escuela municipal Mitogawa. Si bien su día en este lugar parece ser como de costumbre, todo cambia luego de escuchar el relato de una de sus compañeras, Sachiko. Aterrada, la chica cuenta que durante la noche fue junto a su novio a la antigua biblioteca de la escuela, donde se encontraron repentinamente con una extraña silueta. En un inicio, ambos pensaron que se trataba de un ladrón, pero al adentrarse se dieron cuenta de que este había desaparecido misteriosamente. Las amigas de Kanna creen que tal vez ese ente podría ser el famoso fantasma de la biblioteca. La prota no entiende a qué se refieren sus amigas. Sin embargo, ellas se encargan de contarle la historia. Hace 30 años, un profesor de secundaria decidió acabar con su vida tras ser despedido de su escuela, maldiciendo su destino. Desde entonces, su fantasma vaga por el viejo edificio donde se encuentra la biblioteca. Se dice que si llegas a topártelo, una maldición caerá sobre ti, haciendo que mueras en un plazo de 30 días. Kanna no sabe si creer en esta historia y piensa que tal vez deberían hablar con sus maestros para que les expliquen qué estaba sucediendo. Sin embargo, Sachiko tiene miedo de hacerlo, sin saber qué hacer ante la posible maldición que ahora carga dentro de sí. Preocupada, Kanna se dirige a casa, preguntándose cómo podría ayudar a su amiga. Mientras lee un libro, Kanna nota que un extraño hombre estaba leyendo el mismo que ella, aunque no le da mucha importancia. Antes de bajar el autobús, encuentra un bolso en el suelo y le pregunta a los pasajeros si se le ha caído a alguien. Al principio, una anciana afirma ser la dueña del bolso. Sin embargo, la prota se encuentra en una encrucijada después de que dos personas más le dijeran lo mismo, un anciano y un oficinista. Cada uno de ellos da sus razones para sustentar que son dueños del bolso. Ahora, Kanna no está segura de quién puede ser el verdadero propietario. El Netsuke ¿es un perro guardián? El hombre que leía el mismo libro que Kanna pregunta. La anciana responde que le puso esa estatua porque le encantan los perros. Sin embargo, el anciano del autobús menciona que eso era falso, asegurando que él había tallado con sus propias manos esa figura mientras observaba el santuario de su nuera, aunque no recordaba bien el nombre de aquel santuario. El anciano sustenta firmemente que él era el dueño. Esta información es suficiente para el hombre, quien en ese instante le revela quién es el verdadero propietario del bolso. Comienza desmintiendo al oficinista, mencionando que era imposible que fuera él, ya que no tenía espacio para llevarlo, ni en sus bolsillos ni en su portafolio. Esto frustra al oficinista, quien se retira tras ser descubierto. Luego, el hombre deduce a qué santuario se refería el anciano cuando lo mencionó antes, señalando que en la entrada de este había un lobo, probablemente la inspiración para tallar la figura. La anciana responde que eso no es prueba de nada. Sin embargo, el hombre continúa, comentando que dentro de ese bolso deben haber algunos amuletos del santuario. Kanna decide abrirlo para verificar si eso era cierto, descubriendo que, efectivamente, dentro del bolso había amuletos. Ya no quedaba duda, el verdadero dueño del bolso era el anciano. La anciana se rinde, retirándose del autobús frustrada. Por su parte, el otro señor le agradece a Kanna por encontrar el bolso de su nuera, también retirándose. La prota intenta agradecerle al hombre que descubrió quién era el dueño, pero tras despedirse del anciano, él termina desapareciendo repentinamente de su vista. A la mañana siguiente, en la clase de Kanna, ella y sus amigas están preocupadas al enterarse que Sachiko decidió no venir a la escuela por miedo a la maldición. Esta situación no podría ser peor para la prota, aunque para su mala suerte, lo es aún más cuando la llegada de su maestro sustituto de japonés toma a todos por sorpresa. Este se presenta ante ellos como Akihiko Chusenji. Así es, el mismo hombre que ayudó a Kanna con el problema del bolso. Con una mirada seria, les dice a sus alumnos que enseñará en esa clase durante un tiempo, por lo que no cree necesario aprenderse los nombres de todos en el lugar. A pesar
pesar de lo estricto que era, Akihiko logra ganarse la atención de todos sus alumnos. Sin embargo, quien aún seguía preocupada por lo sucedido con Sachiko era Kanna, quien, decidida a resolver el misterio del fantasma, decide adentrarse al viejo edificio de su escuela para investigar la biblioteca por sí sola. La prota se siente temerosa al entrar sola. Sin embargo, una vez dentro, consigue ver al fantasma que estaba perturbando la paz de su amiga. Kanna va rápidamente a investigar antes de que la sombra que vio se esfume. Sin embargo, antes de que se dé cuenta, esta aparece justo detrás de ella. Kanna da un gran grito al darse cuenta de esto, pero al verlo un poco mejor, se da cuenta de que solo se trataba de su maestro, Akihiko. Él la reconoce y le pregunta por qué no se fue a casa. Kanna decide contarle lo sucedido, comentando que decidió investigar por sí misma el misterio del fantasma. Akihiko comprende, aunque un poco avergonzado, decide confesarle a su alumna que todo había sido una confusión. Ese fantasma que ella estaba buscando, en realidad solo se trataba de él. Akihiko explica que la leyenda de la que hablaban era falsa, y le cuenta cómo solía desaparecer misteriosamente cuando solo había una salida en la biblioteca. Él le revela a Kanna que en este lugar había una habitación oculta que en el pasado fue una oficina del lugar, un espacio que solo él conocía. La prota le pregunta a su maestro por qué era tan difícil encontrar ese lugar, a lo que él responde que era por la censura. En el pasado, el antiguo bibliotecario de la escuela, quien se jubiló recientemente, odiaba la prohibición de libros que estaba en vigor desde la guerra. Por consiguiente, decidió ocultar este lugar para preservar los antiguos libros y documentos. El director estaba al tanto de esto, por lo que le permitió a Akihiko inspeccionar el local. Al escucharlo, Kanna se siente aliviada de saber que ella y Sachiko no iban a morir por la maldición. Sin embargo, el maestro le advierte que no hay nada inexplicable en este mundo y que eso le serviría como una lección. Dicho esto, Akihiko decide terminar la conversación y le dice que se fuera a casa. Además, él le advierte que este lugar debe permanecer en completo secreto, ya que se siente muy cómodo aquí y no quiere que nadie se entere de su existencia. Kanna pregunta si podría contárselo a alguien, pero Akihiko responde que eso podría generar un rumor que se expandiría por toda la escuela. Maestro y alumna tienen una breve discusión, donde Kanna no está dispuesta a guardar el secreto. Preocupada por el bienestar de Sachiko, siente que debe contarle la verdad para que se sienta mejor. Sin más opciones, Akihiko decide ayudar a Kanna con su problema, mencionando que encontraría una solución. Sin embargo, le advierte que probablemente también tendrá que poner de su parte para que funcione. Pero, ¿cuál sería ese plan que tenía en mente el maestro? Al día siguiente, los compañeros de Kanna la rodean, estando muy felices por lo que logró hacer, pues resulta que había un rumor el cual decía que ella había logrado eliminar al fantasma de la biblioteca. Un poco nerviosa, Kanna opta por confirmar estos rumores, ya que no tenía otra opción. El plan de Akihiko había sido este desde el principio, que Kanna fuera la encargada de ser aquella persona que fue capaz de expulsar al fantasma de la biblioteca. La prota es apodada como la detective de lo extraño, un apodo que en un inicio no parece ser de su agrado, pero al ver a Sachiko feliz tras enterarse de lo que hizo su amiga por ayudarla, ella cree que tal vez no sea tan malo como creyó. En eso, Akihiko llega al salón para dar su clase, burlándose un poco de Kanna debido al apodo que recibió por parte de sus compañeros, algo que le enfada bastante, retractándose de inmediato sobre lo que dijo hace unos momentos sobre este. Tras haber sido nombrada como la detective de lo extraño, la vida de Kanna ha cambiado drásticamente, pues ahora recibe constantemente peticiones de otros alumnos para que les dé consejos sobre sucesos paranormales, lo cual la hace sentir muy exhausta, perjudicando un poco su puntualidad al momento de ir a la escuela. En eso, un grupo de chicas llama a la prota para hablarle de otro suceso paranormal ocurrido recientemente. Al no tener más opción, Kanna decide tomar el trabajo. En un salón de clases, las chicas le cuentan que habían escrito en un papel los 7 misterios más rumoreados de la escuela, pero este había desaparecido repentinamente. Kanna se muestra confusa ante lo que le dicen, aunque las chicas explican que un fuerte ventarrón apareció en el salón, y antes de que se dieran cuenta, el papel había desaparecido. Ellas creen que esto podría tratarse de una maldición debido a que conocían los 7 misterios. Sin embargo, Kanna decide investigar rápidamente este caso para estar libre de dudas. Ella busca por todo el salón, logrando percatarse de que había algo extraño bajo la mesa de los maestros. Kanna revisa esta pequeña apertura, encontrando sin problemas el papel de sus compañeras. Ellas le agradecen por haber usado sus habilidades paranormales para ayudarlas, aunque Kanna se muestra algo nerviosa al momento de que ellas le dicen eso. Luego, la prota se percata de que había una hoja más oculta bajo la mesa, dándose cuenta de que esta también tenía escritos los 7 misterios de la escuela. Sin embargo, había algo extraño, pues tenía unas manchas rojas salpicadas justo donde estaba escrito el 5.º misterio, papel rojo
rojo, papel azul. Ante la paranoia de sus compañeras, Kanna decide retirarse de inmediato para indagar más sobre esto. Para su mala suerte, no tiene más opción que acudir a la persona que mejor podría ayudarla con este misterio, Akihiko. La prota pregunta si realmente las maldiciones y los monstruos no existían. Akihiko responde que ambos en realidad sí existían. Kanna queda algo confusa, pues según su maestro, en esta vida no había nada que no se pudiera explicar. Si bien esas habían sido las palabras de Akihiko, él nunca dijo que la existencia de estos fuera errónea. Ante esto, la prota pregunta si acaso conocía el misterio de papel rojo, papel azul, a lo cual Akihiko responde que esto dicho podría referirse al monstruo Fundle. El maestro explica que esta era una criatura que aparecía en el baño, perturbando a las personas. Para evitarlo, lo que se solía hacer era repetir siempre la misma pregunta: ¿el papel es rojo o azul? Con el tiempo, este monstruo se hizo muy popular como un misterio escolar. Se dice que en cuanto te das cuenta de que no había papel higiénico, se podía escuchar una voz que te preguntaba si querías el rojo o el azul. Dependiendo de lo que escogieras, el monstruo de Fundle se encargaría de decidir qué clase de muerte tendrías. Akihiko menciona que si bien se cree que solo existían este tipo de entes tenebrosos en los baños, había otros que eran capaces de darte buena suerte, unos que ciertamente eran desconocidos para la prota. Tras decir un par de palabras más, Akihiko da por terminada la charla, despidiéndose de Kanna y pidiéndole que por favor no volviera a la antigua biblioteca. Estando de salida, la prota es detenida repentinamente por uno de sus compañeros, Takebo. Este le dice que había ocurrido algo terrible, pues él explica que uno de sus compañeros había desaparecido de forma inusual en el baño. Takebo explica que cuando estaba dentro, pensó que se trataba de uno de sus amigos. Sin embargo, nadie respondió cuando intentó hablar con la persona dentro. En ese momento, Shiraishi, una de las maestras de la escuela, decidió ayudar al chico para ver qué ocurría. Al notar que la puerta estaba cerrada por dentro, la maestra le pidió a Takebo que buscara ayuda. Luego de un rato, pudieron abrir la puerta, pero cuando lo hicieron, se dieron con la sorpresa de que nadie estaba dentro. Tras escuchar su relato, Kanna decide ir al lugar de los hechos junto a su compañero. Ambos ven que era imposible que esta persona pudiera escapar de alguna forma. La prota sugiere que tal vez la maestra dejó escapar a su amigo cuando Takebo fue a buscar ayuda. Sin embargo, ambos descartan esta posibilidad al ver que Shiraishi sería incapaz de hacer eso, ya que es una mujer muy estricta. En eso, Kanna nota una misteriosa mancha de sangre dentro. Al percatarse de ese detalle, decide ir rápidamente a pedirle ayuda a Akihiko. Esto resulta ser más complicado de lo que creyó, ya que su maestro ya se había retirado de la escuela. Kanna opta por seguirlo, viéndolo entrar en un club de jazz. La prota se sorprende de que su maestro le gustara este tipo de música. Sin embargo, siente muchas dudas sobre si entrar o no, pues teme que podría meterse en problemas al estar aquí. En ese instante, un misterioso hombre de cabello blanco aparece frente a Kanna. Él le pregunta si acaso era una alumna de Akihiko. Confusa, ella le pregunta a este hombre si acaso conocía a su maestro. Por alguna razón, él parece saber lo que está ocurriendo, así que sin dudarlo, entra rápidamente al club junto a Kanna para llevarla con Akihiko. Al ver que su alumna le había seguido, el maestro no tiene más opción que dejarla quedarse. El maestro entiende al instante que la prota tenía otro problema, y por eso decidió acudir a su ayuda. Él menciona que Kanna se parecía mucho a alguien que conoce. Al principio, ella no entiende muy bien a qué se refiere, pero luego esto queda más claro al ver al extraño de cabello blanco, Enokisu. Akihiko revela que este tipo era un viejo amigo suyo. Ambos se conocían desde la época en la que eran estudiantes. Kanna no estaba sorprendida, pues creía que su habilidad de deducción era realmente buena. Akihiko responde que en realidad, él no dedujo que Kanna era su alumna. El maestro explica que solo se trataba de una mirada. Para ser más exactos, Enokisu podía ver el pasado de las personas tan solo con verlas. Kanna pregunta si esto no se trataba de un poder sobrenatural. Sin embargo, Akihiko menciona que no era así, ya que esto era algo más parecido a una predisposición. En un inicio, Enokisu podía visualizar el pasado de las personas muy levemente. Sin embargo, tras ser herido en su ojo izquierdo durante la guerra, esta habilidad se incrementó. Kanna se muestra muy impresionada por esto mismo, teniendo dudas de si en verdad nada en la vida era inexplicable tal y como decía su maestro, aunque este sigue reafirmando sus palabras respecto a esto, además de decirle a su alumna que se mantuviera alejada del peliblanco, viendo que era muy mala influencia. Tras decir eso, él le pide a la prota una explicación de por qué estaba allí. Ella decide contarle todo lo ocurrido en su escuela, mencionándole la sospecha que tenía sobre que esto podría tratarse de uno de los 7 misterios de su escuela. Antes de que Akihiko pueda decir algo, Enokisu los interrumpe, comentando que eso era más que interesante, sintiendo mucha curiosidad sobre este caso de desaparición en habitación cerrada. Sin embargo, Akihiko lo interrumpe, mencionando que esto no se trataba de ningún caso, así que no había nada en lo que él debiera meterse. Enokisu se decepciona y se retira de inmediato. Sin embargo, a la mañana siguiente,
Finalmente, Kanna se entera de que el amigo de Takebo aún no había desaparecido. Para empeorar las cosas, se arma un gran escándalo cuando las compañeras de Kanna ven por la ventana a un sujeto muy atractivo. Se trata de Nokizu. Kanna no entiende qué hacía él allí, a lo que Nokizu decide explicarle que realmente no le había creído nada a Akihiko, por lo que decidió venir a investigar ese caso tan interesante del que estaban hablando en el club de jazz. Nokizu se dirige al lugar de los hechos, intentando averiguar qué había ocurrido dentro. En eso, el peliblanco se encuentra con la maestra Shiraishi, se acerca hacia ella repentinamente y en ese instante su rostro cambia a uno de decepción, pues Nokizu comenta que tal vez su amigo tenía razón. Esto no se trataba de un caso tan interesante como pensó. Luego de un rato, varios miembros del club de judo se acercan al peliblanco, confrontándolo por haber entrado a la escuela sin ningún permiso, aunque esto no resulta ser una buena idea, pues Nokizu acaba con ellos sin dificultad. Pasado un rato, Akihiko decide acercarse al baño de la escuela, tras enterarse del escándalo que armó su amigo. El maestro entra, pero antes de detener lo que hacía el peliblanco, se pone a investigar lo ocurrido en ese lugar con el supuesto alumno que desapareció misteriosamente. Echando un vistazo, Akihiko deduce de inmediato lo que ha ocurrido, por lo que le dice a Kanna que vaya al baño de las alumnas y revise si las cajas de papel higiénico están vacías. Si es así, deberá ir a la biblioteca para hablar con él y Nokizu, pues allí la esperarían para contarle la verdad de este misterio. Tras hacer esto, Kanna habla con su maestro para que le revele lo que descubrió, así que él decide contarle lo que había pasado. Resulta que estos baños, al ser muy antiguos, no solían recibir mantenimiento adecuado, por lo que el conserje de la escuela no cambiaba los rollos de papel con frecuencia. Por consiguiente, algunos alumnos solían tener problemas con esto, como ocurrió en el caso reciente. El maestro explica que la maestra Shiraishi había mentido, pues en realidad nadie había desaparecido en los baños de la escuela. Lo hizo para proteger a una de sus alumnas del club de manualidades. Shiraishi era la encargada de esa clase, y al hacer una reunión en el viejo edificio de la escuela, cometió el error de no avisar a sus alumnas sobre el estado de los baños. Al ver a la maestra, Nokizu pudo observar que una alumna había entrado a los baños de hombres para buscar un rollo, y quedó atrapada al darse cuenta de que Takebo también estaba allí. La maestra Shiraishi se encargó de cubrirla, optando por dejar todo como un mero misterio, para evitar que surgieran rumores extraños sobre su alumna. Si bien ella había mentido, lo hizo con el fin de proteger a una estudiante, así que esa era la verdad detrás del misterio del alumno desaparecido. Dicho esto, Akihiko supone que los alumnos querrán una explicación por parte de Kanna, dada su reputación como experta en lo paranormal, así que el maestro decide explicarle a la prota qué haría. Primero, aclararía el malentendido con el amigo de Takebo, aconsejándole que lo buscara en casa de alguno de sus conocidos. Luego, reuniría a todo su grupo de compañeros para aclarar el caso de la puerta del baño, diciéndoles que todo fue porque alguien había forzado la puerta para hacer una broma. Finalmente, el día de Kanna había terminado, sintiéndose muy aliviada de haber logrado resolver todo. Sin embargo, aún quedaba el misterio de la hoja cubierta con manchas rojas, aunque sin esperarlo, la prota se entera de que en el pasado, su maestra había escrito también los 7 misterios de la escuela, por lo que esa hoja que encontró le pertenecía, algo que alegra a Kanna, esto al haber cerrado nuevamente un misterio más en su escuela.